continuamente, y que pasan de la riqueza a la riqueza aún mayor de colores, de la grandeza a una grandeza aún mayor. Pueden hacer su aparición figuras heroicas del tipo que Blake denominaba el serafín, solas o en multitudes. Animales fabulosos se mueven por el escenario. Todo es nuevo e impresionante. En raras ocasiones el individuo ve alguna cosa que le recuerde a su propio pasado. No está recordando escenas, personas u objetos, no los está analizando. Está contemplando una creación totalmente nueva. Nadie describiría a Adolf Hitler como una persona corriente, y su reacción a la droga no podría recibir jamás el calificativo de típica. Elevado ya al umbral de la percepción espiritual sin ayuda de las drogas y dotado de grandes facultades como medium, sus visiones provocadas por el peyote parecen haber estado totalmente condicionadas por sus metas específicas y por su extraordinaria fuerza de voluntad para adquirir una forma mucho más definitiva. Es imposible describir con detalle el contenido definitivo de estos viajes al interior de la percepción psicodélica, ya que Hitler no se prestó a hablar de ello con Walter Stein. En realidad, el hecho de que alcanzara la conciencia trascendental y formulara su Weltanschauung en este periodo con ayuda de las drogas, se convirtió en el secreto mejor guardado de su vida. Sin embargo, describió sus experiencias con detalle suficiente para que Walter Stein pudiera hacerse una idea de las categorías de percepción que la droga evocaba en él. El momento más lleno de terror de su primer viaje debió de ser aquel que hoy en día recibe el nombre de punto crítico en el uso de alucinógenos por parte de individuos psicóticos, punto en el que el alma se siente enrollada y arrancada del espacio tridimensional del mismo modo brutal que un pez que muerde el anzuelo. Aún así, mientras se sumergía, daba vueltas y avanzaba por estos parpadeantes, sonoros, palpitantes y sobrenaturales paisajes de colores, que son característicos de la experiencia con mescalina. Hitler, al parecer, conservó alguna parte de su identidad, ya que describió que era consciente en aquel momento de que estaba encerrado en medio de las imágenes proyectadas de los ritmos y los procesos fisiológicos de su propia química corporal, imágenes vivas que reflejan en una perspectiva colosal funciones bioquímicas tales como los latidos del corazón y la circulación de la sangre, la respiración y el metabolismo. Pero no fue esta esfera de desvelamiento de las relaciones entre el macrocosmos y el microcosmos lo que fascinó a Hitler en esta fase. El verdadero objetivo de estas peligrosas incursiones en las desconocidas profundidades del espacio interior, era descubrir el significado de su propio destino personal dentro del proceso histórico. La búsqueda del significado del destino personal y el intento de descubrir anteriores encarnaciones en la Tierra a través de la percepción inducida por las drogas, ha llevado a incontables representantes de la generación más joven a graves errores y estados ilusorios muy peligrosos. Porque en los estratos sutiles, evasivos y enormemente complejos del archivo acásico todo adoptará la forma de caos y confusión si el individuo no ha aprendido antes las arduas y largas disciplinas de la iniciación al ocultismo. Este aprendizaje, que incluye el dominio de todos los aspectos del pensamiento humano, los sentimientos y la fuerza de voluntad, abre los órganos de conocimiento espiritual necesarios y proporciona al aspirante la capacidad requerida para orientarse en el entramado interminable de las esferas supraconscientes, que de otro modo serían inescrutables. Adolf Hitler también experimentó el caos y la confusión que resultan de la total falta de preparación y de la inmersión moralmente precipitada en los mares de la percepción trascendental. Sin embargo, en este sentido, no estaba tan limitado como el resto de los viajeros psicodélicos contemporáneos, que no tienen ni la capacidad de concentración ni la fuerza de voluntad para encontrar su camino ni dirigir su visión en la existencia supraconsciente. Adolf Hitler, cuya carrera ha sido descrita por la mayoría de las eminencias en el tema como el notable logro de la fuerza de voluntad humana, jugaba en este terreno con ventaja. Entre la enormemente rica variedad de imágenes coloridas y móviles que asaltó su conciencia desde todas partes, siguió su costumbre de concentrarse en lo esencial y dejar de lado lo inesencial, y, de este modo, consiguió
librarse de la terrible confusión y formar un solo motivo de conciencia que según él ampliaría sus metas. Afirmó haber entrado en la comprensión lúcida, en lo que él llamaba las corrientes universales de pensamiento divino, que habían inspirado al trovador a componer Parsifal y a Richard Wagner, su ópera más importante alrededor del punto central de la lanza del destino. En estas esferas etéreas donde los pensamientos son más concretos que los objetos materiales de la Tierra, Adolf Hitler se encontró inmerso en un tapiz que, por mor de una expresión más correcta, solo podemos describir como un mosaico de mitología celestial. Sin embargo, mientras se sentía transportado a este río de las corrientes universales del pensamiento, que proyectaban en imágenes la búsqueda del Santo Grial, se dio cuenta al mismo tiempo de que este lazo de simbolismo etéreo reflejaba en verdad acontecimientos históricos de la Edad Media. En otro nivel de conciencia, que experimentó al mismo tiempo, verdaderos recuerdos de una de sus encarnaciones anteriores surgieron parcialmente. Sin embargo, estos recuerdos de una vida anterior en la Tierra no formaban parte, al parecer, de un proceso continuo de la memoria. Más bien eran como flashes silenciosos, aislados y momentáneos que no seguían el curso normal del tiempo terrenal, imágenes de lugares situados en alguna zona climática del sur, al parecer Italia o Sicilia, imágenes de situaciones en las que los personajes aparecían vestidos con ropas medievales y con las armas y los utensilios propios de los siglos IX y X. Adolf Hitler había hablado a menudo de la tradición india de la reencarnación, tradición que él consideraba negativa y retrógrada, ya que él se negaba a considerar la vida como una rueda de sufrimientos, de la que la humanidad debería escapar a toda costa. Consideraba que la visión atenea del renacimiento era mucho más realista. Tenía en gran estima el mito de Platón, que concluye la República y contempla la reencarnación como un reajuste de la balanza de la justicia de una vida a otra. Adolf Hitler había sentido gran impaciencia por descubrir la grandeza de sus propias vidas anteriores en la Tierra. ¿Acaso no había estado ante la lanza del destino, en el Hofburg, y había sido presa de la sensación de que había sostenido anteriormente en sus manos este talismán de poder y de conquista en algún siglo pasado de la historia? Un César todopoderoso, quizás, o uno de los grandes emperadores romanos como Barbarroja, un líder de los caballeros teutones, o incluso un admirado héroe gótico como Alarico el Valiente. A este respecto, Adolf Hitler se había llevado una enorme sorpresa. La dilatación mental provocada por las drogas había demostrado que la biografía espiritual de sus encarnaciones anteriores no incluía ni al dirigente todopoderoso ni al tipo de magnífico teutón rubio que había anticipado con tanta impaciencia. No había tardado mucho en descubrir que, en este mentido, el Parsifal de Wolfram von Eschenbach no era un libro como los demás. Lo identificó como un documento de alto rango de iniciación. Había sido lo suficientemente perspicaz como para percibir que tras los versos se escondía una imagen profética de la era contemporánea. Una especie de espejo mágico que predice los cataclísmicos acontecimientos de las distintas décadas del siglo XX, y que visualiza el semblante oculto de este periodo histórico crítico, durante el cual la humanidad es lanzada contra el umbral mismo del espíritu.